El proyecto reeleccionista se estuvo promocionando conjuntamente con una propuesta de modificación constitucional que reformara varios aspectos de la Carta Magna. Una vez el presidente Medina anunció su renuncia a buscar un tercer periodo en el 2020, parecía que el proyecto había quedado ahí. Pero apenas unos días después, sectores del Partido Reformista e Hipólito Mejía propusieron una reforma que, entre otros aspectos, pide la rehabilitación de Danilo Medina. Varios sectores de la sociedad civil y de partidos de oposición han manifestado que no es momento para embarcarse en una modificación a la Constitución, pero entienden que eventualmente sí será necesaria para lograr cambios encaminados a poner candados a futuras reformas y lograr una justicia independiente. Por eso nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera reforma que necesita la República Dominicana? ¿Y cuándo sería el momento oportuno para someterla? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Y nuestros invitados son Cristóbal Rodríguez, un colaborador de esta mesa, abogado constitucionalista y profesor también. Francisco Pancho Álvarez, abogado muy querido acá y representante de Participación Ciudadana, también un colaborador fijo de esta mesa. Sí, él siempre va a estar asociado, siempre. Y Julio Curi, abogado. Yo no sé si decir muy querido, muy odiado o las dos cosas al mismo tiempo. Julio es un polemista. Combativo y combatido. Bienvenidos los tres. Vamos a hablar de esto porque ha ido cobrando, para sorpresa de la gran mayoría de la gente, luego de la tan esperada renuncia a la búsqueda de la reforma constitucional por parte del presidente de la República en pro de su habilitación como futuro candidato, pues uno pensó que ya el tema de la Constitución iba a quedar tranquilo, pero empezaron a surgir personas a proponer una reforma constitucional antes del 2020 con varios pretextos, entre ellos la posible habilitación precisamente del presidente de la República a que fuera candidato en el 2024. Nos sorprendió el otro día también leer a Cristóbal Rodríguez. Cristóbal, has expuesto la necesidad de una reforma en este momento. Por lo que leí parecía para blindar la Constitución y evitar que fuese cambiada de acuerdo a lo que el presidente de turno deseara. Pero, ¿es este el momento para una reforma constitucional antes de las próximas elecciones? Lo pregunto a todos. La propuesta que yo he formulado tiene dos elementos centrales, tiene otros, pero tiene dos elementos centrales. El aspecto para mí más trascendente tiene que ver con la necesidad que tenemos en el país de resolver de manera definitiva el hecho de que cada 4 años tenemos la misma discusión sobre el tema de que el presidente de turno quiere propiciar, o su entorno propiciar, una reforma constitucional para continuar en el poder. Ese es un drama que ha acompañado la República desde 1844, 175 años. Cuando digo drama, no lo estoy diciendo en sentido metafórico ni figurado. Drama con ribetes de tragedia. Toda la segunda mitad del siglo XIX y una buena parte del siglo XX, el país vivió la experiencia de golpes de Estado, luchas intestinas, revoluciones, dictaduras. Todas, sin excepción, tuvieron como instrumento en la pugna por el poder, la determinación del presidente de turno queriendo o extenderse el mandato o ser electo más allá de los periodos que el texto en el marco del cual fue electo se lo permitía. Empezó con Pedro Santana el 9 de noviembre de 1844 hasta hoy. Sin hablar de los percances que para la economía nacional ha supuesto cada evento. Entonces, yo creo que en el país ese problema hay que resolverlo, porque hay un elemento además que ha caracterizado la discusión en torno a este tema. Es una discusión, yo decía en una ocasión, en otro espacio, con el tema de la reelección, nosotros hemos utilizado
la misma lógica que hemos utilizado con el tema de la basura, históricamente, con el tema de la seguridad ciudadana, la lógica del operativo. Cuando la ciudad no aguanta más basura, hay que hacer un operativo para recoger la basura. Con la delincuencia también. Cuando la sociedad no aguanta, la criminalidad, la delincuencia, hay que hacer un operativo para resolver la cuestión de la coyuntura. Pasada la coyuntura, eso se olvida. Asimismo hemos actuado con el tema de la reelección. En la coyuntura se discute, el nerviosismo, la crisis, las tensiones, pero después nos olvidamos. Yo digo, nosotros no podemos darnos el lujo como sociedad de que dentro de 4 o 6 años tengamos que empezar de nuevo. Entonces, ¿cuál es la salida que tú propones? Yo he propuesto cuatro cosas. Claro. Primero, 4 o 5. Primero, nosotros debemos... La premisa es no basta con la prohibición. Esa es la premisa. No basta con la prohibición. Por tanto, hay que, en primer lugar, establecer una cláusula que prohíba de manera expresa que un presidente en ejercicio pueda beneficiarse de una reforma constitucional para continuar en el poder. Segundo, que se incremente la regla de mayoría para la aprobación de la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Actualmente esa ley es una ley ordinaria, que se aprueba con mayoría de mitad más uno. En tercer lugar, que se incremente la mayoría necesaria para que la Asamblea Nacional, actuando como asamblea revisora de la Constitución, pueda aprobar una iniciativa de reforma para facilitar la continuidad en el gobierno de un presidente en ejercicio. Cuarto, que se incorpore la reforma constitucional cuando tenga como propósito facilitar la reelección de un presidente en ejercicio, que se tenga que ser sometida a un referendo. Pero aquí se ha sometido aprobatorio. A referendo y al final... No se ha sometido, porque además no lo exige la Constitución. Que tenga que someterse a un referendo. Y en quinto lugar, que la regla para la validez del referendo, que de conformidad con el artículo 272 constitucional basta con que participe una tercera parte de todos los inscritos en el registro electoral, se incremente a por lo menos 2 terceras partes. Yo no tengo duda que si esas disposiciones se incorporan a la Constitución, nosotros vamos a descansar de este tema, nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos, por los próximos 100 años. ¿Por qué el aumento de la tercera parte, las 2 terceras partes en el caso de un referéndum que aprobaría la reforma constitucional? Porque no es lo mismo que... Este es un país presidencialista. Es decir, en este país solo las elecciones presidenciales convocan al 70% de la población. Y lo vivimos. De la población. Cuando son, lo vivimos cuando eran congresionales, esa cantidad caía. Imagínate que tú hagas una elección para un referendo. ¿Qué por ciento va a participar? ¿El 40? ¿El 50? Yo estoy diciendo que se exija para que sea válido el 66.66% cuando el tema sea la reforma con fines de reelección. Estos candados que tú estás proponiendo, Cristóbal, serían solo para cuando se trate del tema de la reelección presidencial. Y lo digo porque las sociedades van cambiando y van evolucionando y no necesariamente lo que dice la Constitución hoy va a ser aceptable dentro de 10 o 15 o 20 años. Es exclusivamente para el tema de la reelección. Yo no creo, ni me parece saludable que se blinde la Constitución en ningún otro tema. Pasaría por el tamiz de la razonabilidad de eso. Bueno, yo creo que sí. Vamos a hablar, eso me parece interesante. El tema de la reelección es algo con lo que definitivamente hay que terminar, no la reelección, sino en la búsqueda de la reforma para acomodarla al presidente de turno. ¿Ustedes proponen alguna modalidad? Porque ese es el tema. 2 periodos y nunca más. Yo creo que se debe, un periodo y luego después el mejor sistema es el que tenemos en el 124 actual. 2 periodos y nunca más. Y nunca más. Basado en el 2 periodos y nunca más, hay conflictos. Bueno, vamos a ver. Hay conflictos. ¿Tú estás de acuerdo? Tenemos unos cuantos candidatos que ya han sido presidentes 3 veces. Vamos a hacer una pausa. Queremos saber eso, pero también queremos saber el tiempo en que ustedes proponen. Queremos saber la opinión de Pancho, porque este es un tiempo muy delicado. Cualquier cosa que se haga en este momento
con el Congreso que tenemos, cualquier cosa puede pasar. Mira, primarias cualquier cosa se puede meter. Municipales en febrero, elecciones en mayo, y si hay segunda vuelta, elecciones otra vez al mes. Pero eso lo aprobó el Congreso Nacional, las fuerzas políticas representadas allí y gran parte de la sociedad civil que estuvo de acuerdo. Hacemos una con esa pausa reforma. y también vamos a meter el tema de la Procuraduría Autónoma e Independiente. Debe ser algo contemplado en la Constitución. Cuando regresemos después de la pausa, ya volvemos.